Daisy. Dale, dale. Hola, buenas Dulce, buenas equipo. Hola, muy buenos días a todos. Eh, Mi nombre es Andrea Méndez. Para mí es un placer que nos acompañen en este webinar. Solo me gustaría saber si por favor me pueden confirmar si todo bien con el audio, si me pueden escuchar y si también se logra ver la presentación. Ok, de acuerdo. Bueno, como les mencionaba, bienvenidos a todos al webinar llamado Evolución de la Automatización. Pues para nosotros es un placer poder compartir este espacio con ustedes, ¿verdad? Como BSCI, para poder comentarles, ¿verdad? Más acerca de nosotros. Vamos a dar también unos anuncios generales para este webinar. Comentarles que el webinar será grabado y pues al finalizar la presentación, ¿verdad? Les vamos a estar haciendo llegar la grabación a cada uno de ustedes. Asimismo, al finalizar la presentación y el caso práctico que veremos, vamos a realizar una encuesta de satisfacción. Eh, Al momento de las preguntas y respuestas, ¿verdad? Les vamos a agradecer que puedan responder esta encuesta, de la cual les vamos a mostrar un código QR para que puedan acceder al formulario. Y bueno, como les mencionaba, al cierre del webinar, ¿verdad? Vamos a tener el espacio de preguntas y respuestas. De igual manera, ustedes las pueden ir dejando en la cajita de preguntas para nosotros irle dando respuesta al finalizar. Bueno, para comentarles así brevemente, BSCI tiene ya 25 años de experiencia en el rubro de tecnología. Nosotros somos una empresa que estamos constantemente, ¿verdad?, brindando apoyo a nuestros clientes a través de la transformación digital con nuestras soluciones de tecnología. A la vez, pues, el apoyo de nuestros partners nos ayuda, ¿verdad?, con el crecimiento y también en la certificación y la capacitación de cada uno de nuestros equipos, ¿verdad? Eh, Dentro de nuestro portafolio de servicios contamos con 3 líneas de negocios. Una de ellas es DevSecOps. Esta línea de negocios está muy enfocada a todo el tema de desarrollo, seguridad y operaciones. Bajo esta línea brindamos servicios de consultoría DevOps para todas aquellas empresas que tienen un departamento de desarrollo establecido, ¿verdad? Acá les apoyamos con el acompañamiento del ciclo de desarrollo del software, también con temas de capacitaciones, ¿verdad? Y pruebas de vulnerabilidad. Por otro lado, en la vertical de ITOM, en este tema pues vemos todo lo de mesa de ayuda, RPA, monitoreo de infraestructura, experiencia de usuario. Específicamente este día nos vamos a enfocar en RPA y con nuestro partner Rocketbot, y es la solución que vamos a estar conociendo, ¿verdad?, durante esta jornada del webinar. Y por último, en la vertical de Happy Talent, acá nos especializamos en reclutar talento de tecnología. Nosotros nos destacamos por brindar candidatos finalistas, ¿verdad? Ya que tenemos una amplia experiencia en todo el proceso de selección de talento de tecnología y también pues realizamos pruebas técnicas, pruebas psicométricas y llevamos todo el proceso de selección de manera, ¿verdad?, de optimizar este tiempo de contratación y apoyarles pues, a los clientes. En esta oportunidad, pues les voy a presentar a las personas expertas que nos van a acompañar durante el webinar. Inicialmente, pues tenemos a Luis Manuel Morales, él es consultor técnico de BSCI. Eh, él es desarrollador RPA, certificado en la Academia de Rocketbot, con 4 años de experiencia en la automatización de plataformas como bancas en línea, ERP, CRM, aplicaciones web, entre otras. Y también pues tiene otras certificaciones por parte de Microfocus para la automatización de pruebas funcionales y de rendimiento con UFT y los runners. A la vez, ¿verdad? Cabe mencionar que nosotros pues debido a la relación que tenemos con nuestro partner, también tenemos un invitado especial por parte de Rocketbot que se les voy a presentar. Él es Fernando Urbano, tiene 28 años, es uruguayo y actualmente vive en Madrid. Él es director de soluciones avanzadas en Rocketbot, MBA por la Universidad Isabel I y tiene un triple premio a nivel continental en innovación. Así que ellos son las dos personas expertas, ¿verdad?, que vamos a tener este día. Como BSCI, ¿verdad?, está Luis Manuel Morales. Así que, Luis, adelante para que puedas iniciar con la presentación. Muchas gracias. Buen día a todos. Gracias por la presentación.
Ahora les comparto pantalla para comenzar. Listo, muy bien. Entonces, para mí es un gusto estar en este webinar el día de hoy. Como ya mencionaron, tengo ya 4 años en la parte de la automatización, principalmente en RPA. Y ahorita nos estamos adaptando a la parte de la inteligencia artificial, ya que como hemos visto, pues todo el mundo, creo yo, ha tenido la oportunidad de probar estos modelos de lenguaje, ya sea por ChatGPT, por crear una imagen con inteligencia artificial, etcétera. Entonces, esto ha hecho que las automatizaciones evolucionen y ahora tenemos la evolución hacia los agentes virtuales con IA en la automatización. Entonces, para mí va a ser un gusto poderles compartir un poco de mi conocimiento y ver hacia dónde va la tecnología de la inteligencia artificial de la mano con Rocketbot. Muy bien, entonces vamos a poner una agenda para que vayamos teniendo en el mapa qué es lo que vamos a ver en esta sesión. Vamos a iniciar con RPA y agentes de IA. ¿Qué es y cómo se diferencia cada uno? Después, ¿cómo vamos a empezar a automatizar? ¿Cómo vamos a incorporar la IA en nuestros procesos? Y también vamos a ver de un RPA a un agente de IA. Y luego, Fernando, de la mano de Fernando, pues vamos a ver ya un ejemplo práctico directamente en la herramienta de Rocketbot. Entonces, vamos a comenzar. Lo primero, ¿verdad? Vamos a sentar las bases con RPA y con agentes de IA. El RPA es la automatización robótica de procesos de negocio sin intervención humana. Tal vez este tema ya no es nuevo para la mayoría de personas. Aún recuerdo hace algunos años donde todo el mundo quería saber qué era. Luego todos quieren aplicarlo y ahora pues quieren aplicarlo con inteligencia artificial. Entonces así es como esta tecnología se va popularizando y va tomando cada vez más fuerza. Ahora, con esta tecnología de RPA ya tenemos un gran alcance. Nosotros podemos hacer con esta tecnología, ya que podemos simular lo que una persona hace en su computadora, podemos realizar la descarga de facturas, podemos realizar retenciones, web scraping, gestionar inventarios, obtener la tasa de cambio de forma automática cada día, podemos extraer información de facturas en PDF, etcétera. Tenemos una gran gama de procesos que podemos automatizar. Aquí la principal regla es que sea un proceso estandarizado, que tenga reglas claras y bien definidas. Y con eso nosotros podemos replicar el paso a paso y construir un robot de RPA para hacer esta automatización de forma independiente. Pero ¿qué ocurre? RPA tiene un límite que siempre hay que tenerlo claro. Cuando tenemos que tomar decisiones o tenemos excepciones muy variadas, donde tenemos que tomar una decisión, normalmente el RPA le cede a una persona, a un usuario que tome esa decisión. Pero con la llegada de la inteligencia artificial, nosotros ya tenemos alternativas para hacer estos robots más inteligentes. Y ahora tenemos la parte de los agentes de inteligencia artificial. En este caso, sería un modelo de lenguaje de gran tamaño en acción. ¿Qué es un modelo de lenguaje de gran tamaño? Es lo que está detrás de ChatGPT, lo que está detrás de Gemini, ese motor con el cual nosotros podemos conversar, podemos preguntarle sobre cualquier curiosidad, podemos preguntarle sobre temas, conceptos, generan contenido y ya son a un nivel que realmente creo que a cualquiera impresiona, ¿verdad? Entonces, con un agente nosotros ya tenemos estos modelos en acción utilizando y automatizando nuestros procesos. Con un agente nosotros ya tenemos la capacidad de que nuestros procesos puedan razonar, que puedan ejecutar herramientas y que puedan iterar y recordar. En este caso, uniendo cada una de estas características, pues nosotros ya superamos las capacidades de un RPA y podemos tener muchas más opciones para automatizar procesos
mucho más complejos. Entonces, para poner en perspectiva, el RPA sigue instrucciones detalladas, hace y el agente de IA toma decisiones y entiende contexto, piensa. Entonces, ahí es donde tenemos la diferencia. RPA repetitivo y con un agente ya podemos tomar decisiones, algo que antes no podíamos. Muy bien, ahora, ¿cómo empezar a automatizar? Para eso tenemos que dar un paso atrás y tenemos que enfocarnos en la parte de la selección de procesos. Es importante ir a un proceso candidato que sea ideal para automatizar y no estar a prueba y error para no perder tiempo, recursos o no decepcionarnos de la herramienta. Los procesos que son principalmente candidatos son aquellos que tienen alta predictibilidad, que tienen una carga manual significativa, que tienen excepciones limitadas, transacciones de alto volumen y de alto valor. Este es de los más importantes. Tenemos que buscar esas tareas que nos ocupen mucho tiempo y que el valor sea alto para que podamos ver resultados rápidamente. Y también es importante que sea un proceso maduro, porque no vamos a automatizar un proceso que quizás en 1, 2 o 3 meses ya no esté funcionando porque no era un proceso ya estable y se cambia, ¿verdad? Entonces son criterios muy importantes a seleccionar antes de buscar automatizar un proceso. También otra cosa que hay que tener muy en cuenta cuando ya estamos buscando un proceso a automatizar es que tenemos que seguir los pasos de una implementación adecuada y ordenada. En este caso, nosotros estaríamos incluyendo una planificación y un análisis para saber si el proceso es adecuado, conocer el proceso y saber el paso a paso de cómo se realiza y cómo lo vamos a automatizar. Luego ya vamos a la parte de diseño, la implementación y las pruebas, despliegue y por último una parte muy importante, que es el manejo de mejoras. Un robot cuando se implementa siempre va a necesitar mejoras, principalmente porque nosotros podemos cubrir los escenarios más comunes, pero siempre están aquellos escenarios que se nos pueden escapar. Entonces, se deben hacer ajustes, se deben agregar nuevos escenarios, hasta que una automatización ya llegue a una madurez que a nosotros nos quede satisfecho y nos dé los resultados que esperamos. Entonces, con este análisis y con esta evaluación, nosotros tenemos aquí en pantalla una matriz de complejidad versus valor. Esto nos ayuda a identificar, una vez analicemos varios procesos, cuál atacar primero, cuál automatizar primero. Como vemos, depende mucho de si es de alto valor o de bajo valor, si es de baja complejidad o de alta complejidad. Entonces, al cuadrante donde tenemos que ir es donde es alto valor y baja complejidad. Entonces, aquí nosotros vamos a encontrar resultados rápidamente. Luego, ¿cuál quisiéramos nosotros automatizar en segundo lugar? Sería la parte de a mejorar. En este cuadrante aún mantenemos el alto valor, pero la complejidad es más alta. Principalmente es porque hay mucha información no estructurada, porque hay que tomar decisiones. Entonces, aquí es donde también entran los agentes de IA. Esta parte de a mejorar, nosotros la podemos complementar con estos agentes y poderlo implementar o automatizar, ya sea en una segunda fase o en forma simultánea con los que están hechos para ir de primero, que son aquellos que son, como vimos, de alto valor y de baja complejidad. Muy bien, ahora que ya evaluamos los criterios principales para identificar cuáles son esos procesos más candidatos o más aptos para automatizar, pues ahora la pregunta es, ¿cómo incorporar la inteligencia artificial? El orden correcto define realmente si vamos a tener o no éxito. Nosotros primero tenemos que tener nuestro proceso manual bien definido. Como ya vimos, hay que poder identificar cómo se hace, por qué se hace y cómo se realiza y ver que realmente genere valor. Luego, lo más común es que vayamos a la parte de RPA de primero. Y con RPA, pues nosotros vamos a automatizar esas partes repetitivas y rápidamente vamos a obtener valor.
pero siempre vamos a llegar a esas pequeñas partes donde necesitamos una capacidad cognitiva. Y nosotros le podemos dar al RPA la capacidad de OCR, de hacer tal vez alguna pregunta casual o como parte del proceso a una inteligencia artificial, pero ese es solo un paso intermedio. Para tener un agente virtual, como vimos, ya tenemos que tener la capacidad de que sea interactivo y de que sea autónomo mientras tenga el contexto adecuado. Entonces, no significa que siempre tiene que ser así, si yo empiezo con un agente voy a fracasar, no, pero es el camino más común para ir conociendo, adquiriendo la experiencia y sobre todo para entender cómo funcionan nuestros procesos y optimizarlos de la mejor manera. Muy bien, entonces, hablando del cómo vamos a incorporar inteligencia artificial a nuestros procesos, tenemos la suite de Rocketbot, donde nosotros ya contamos con un gran abanico de herramientas para poder automatizar todo tipo de procesos y nos abre las fronteras a muchos tipos de automatizaciones. Las principales, por ejemplo, para RPA es Studio. Para el tema de estructurar datos es AI Studio. Y para la parte de los agentes de inteligencia artificial tenemos Saturn Studio. Entonces, con estos elementos nosotros podemos ir interactuando y generando esos procesos automatizados de valor. Para profundizar un poco más en la parte de AI Studio, es donde nosotros vamos a tener prácticamente los ojos y los oídos de nuestro agente. ¿Por qué? Porque con AI Studio podemos tomar texto, documentos, emails y cualquier tipo de información no estructurada y estructurarla mediante AI Studio. Esto lo podemos redirigir a un robot, a una base de datos, a archivos, lo que corresponda, ¿verdad? Entonces, es esa capacidad cognitiva que poco a poco se le ha ido dando a los robots y lo conseguimos con estas herramientas de Rocketbot. Muy bien, entonces vamos a pasar ahora a un punto clave, de RPA a agente de IA. Hay que entender cuándo y en qué procesos y de qué manera vamos a implementar los agentes y la inteligencia artificial. Vamos a poner un ejemplo bastante claro, que es la generación y envío de reportes. Como vimos, podemos iniciar, y lo más recomendable es iniciar con la parte de RPA, donde el RPA va a copiar datos de ya sea un Excel, una base de datos, etcétera, y realizar cálculos claros y bien definidos. Y esto los puede colocar en un documento, en un correo y enviarlo. Todo de forma repetitiva, día tras día, ejecución tras ejecución. Pero si nosotros queremos mezclar esto y darle mucho más valor, podemos introducir un agente de inteligencia artificial. En este caso, de la misma forma, el RPA recopila los datos, pero se los envía al agente. Y el agente ya es capaz de, por ejemplo, redactar una respuesta. Hola, las ventas bajaron un 5% este mes, principalmente porque el inventario de tal producto se agotó. Entonces, nosotros podemos tener este resumen, esta conclusión y podemos interactuar con sistemas. En este caso, estamos, por ejemplo, enviando un correo, pero también podemos hacer que la gente solicite del inventario que se agotó. También que se anticipe a los inventarios que están por acabarse para que en este caso, como vimos, pues la gente sea capaz de ser dinámico y autosuficiente, teniendo las herramientas y el contexto para poder actuar. Este fue un caso de la generación y envío de reportes. Ahora vamos a ver un segundo caso. En este caso es la extracción de datos de facturas en PDF. Vamos de nuevo. Vamos a iniciar con RPA, descargando los documentos de la plataforma donde nosotros lo tengamos, ya sea de la SAT, de un certificador, etcétera. Y en este caso, si lo vamos a manejar única y exclusivamente
por RPA, tendríamos que extraer la información de PDFs por medio de expresiones regulares o de coordenadas. Puedo utilizar OCR para tener esa capa cognitiva, pero ¿qué ocurre? Si alguien me manda una factura con otro formato, mi RPA no lo va a leer bien, va a leer la información desordenada, errónea, o simplemente la ejecución se va a detener. Pero mientras la ejecución se mantenga porque los datos están bien, vienen estructurados, pues no hay problema. Pero si yo quiero tener esas capacidades adicionales, ahí es donde entra un agente. En este caso, yo puedo iniciar con un agente. No siempre vamos a activarlo por un RPA. En este caso, es el mismo agente que determina qué documentos son necesarios consultar, ya sea por prioridad, ya sea porque alguien lo solicitó. Un ejemplo muy común es el de las facturas por viáticos. Cuando a mí me envían un listado de facturas para viáticos, pues es un listado de facturas en concreto el que la gente puede analizar y revisar si lo considera necesario. Después, el RPA es el que se encarga de descargar esas facturas con ese proceso repetitivo que hablamos desde un principio, ¿verdad? Que sería ir, descargar, pero ya no va a extraer la información porque ahora el agente no busca coordenadas. El agente, como vimos, es el que piensa, es el cerebro y lee el documento, clasifica el documento y toma decisiones. Por ejemplo, podría rechazar una factura, podría aceptar una factura o preguntar por más información para poder tomar una decisión. Entonces, esa es la diferencia de RPA y RPA más un agente de IA. Esa capacidad de pensar, de tomar decisiones, de consultar y con un contexto mucho más adecuado, ya poder ir y tomar decisiones y tener un flujo mucho más dinámico. Tal como lo tendríamos con una persona, con una persona agente, ¿verdad? Es buscar tener estos puntos, estas acciones. Entonces también es importante, como vimos, definir bien el proceso, porque a la gente de inteligencia artificial le tenemos que dar las instrucciones detalladas por medio de prompts, pero es detallado. Decirle cuándo debe rechazar una factura, cuándo debe aceptar una factura, etc. Y ahora ya terminando esta parte de RPA y de inteligencia artificial con agentes, también vamos a hablar cuando no es necesario utilizar inteligencia artificial o un agente, porque tal vez por estar de moda, por sonar muy bonito, por sentir que nos estamos perdiendo algo, también tratamos de incorporar inteligencia artificial cuando no es necesario. Hay procesos muy sencillos y repetitivos que no lo necesitan. Entonces también es importante entender, identificarlos y automatizarlos como corresponde. En este caso, por ejemplo, tenemos la tasa de cambio. Un RPA consulta por medio de una API o con web scraping cuál es el precio de cierta moneda. Es más rápido con un RPA, es más barato porque no consumimos tokens de inteligencia artificial y a menos que tengamos que hacer posteriormente algún cálculo, alguna variación, pues no necesitaríamos agregar inteligencia artificial. Ahora, tenemos otro segundo ejemplo. Cuando tenemos un puente entre sistemas nativos. Normalmente cuando tenemos el sistema A y el sistema B, la única función de un RPA es obtener la información de un lado, quizás hacer cálculos en el medio, pero en la pantalla o sistema B, trasladar la información. Entonces, en este caso, si no tengo que tomar decisiones, no necesito ni capacidad cognitiva ni un agente. Claro está, en este mismo proceso, para otro cliente, para otro proceso, puede que sí necesite tomar decisiones, pero hay escenarios donde no y hay que tenerlo claros y no hay que poner inteligencia artificial si no es completamente necesario. Muy bien, y por último, la descarga de facturas o extractos bancarios. La etapa en concreto de descargar, por ejemplo, extractos,
es muy sencilla y repetitiva. El problema es el volumen, ¿verdad? Puede que no sean solo 5 cuentas, sino que sean 100, 200, 300 y que sea diario o que sea cada hora. Entonces, en estos procesos, solo con RPA es más que suficiente, porque tenemos que iniciar sesión, clic en descargar, guardar y vamos con la siguiente. Iniciar sesión, guardar, lo descargamos y ya lo procesamos, tal vez lo trasladamos a otro sistema, pero no hay la necesidad de una decisión, de un historial, nada por el estilo. Muy bien, entonces en este punto estaríamos terminando la parte teórica de qué es RPA, qué es un agente de IA, y vamos a pasar con Fernando ya a verlo directamente con la herramienta, un caso en concreto principalmente de facturas como estuvimos mencionando. Adelante, Fernando. Bueno, pero muchísimas gracias, Luis. Y bueno, primero que nada, agradecer el espacio a BCCI por permitirnos estar acá frente a esta hermosa audiencia que tenemos hoy conectada. La verdad, yo me quedo con un montón de cosas de lo que tú acabas de decir y verdaderamente hay muchas verdades que hoy día nos permiten diferenciar lo que se puede o lo que no se puede hacer con inteligencia artificial al día de hoy, 12 de febrero del 2026, con la capacidad instalada que existe hoy día en el mercado. Bien, entonces verdaderamente me encanta eso, todo el resumen de cuándo aplicar solamente RPA, cuándo aplicar inteligencia artificial, cuándo aplicar ambas dos cosas. Yo creo que es una de las principales decisiones que suelen tener hoy día las compañías, y la realidad es que tomar una decisión de ese tipo y darse cuenta luego que te equivocaste suele ser un error bastante costoso. Bien, suele ser un error bastante costoso porque el costo de utilizar inteligencia artificial en un proceso que no la necesitaba termina siendo sumamente exponencial. Primero que nada, porque la inteligencia artificial hoy día se consume como servicio. Bien, la inteligencia artificial son modelos que uno pues consume y a mí me cobran token de entrada y token de salida. Entonces, todo lo que yo le pase es un costo. Todo lo que me devuelva es un costo. Y eso representa de cierta forma, obviamente, una dificultad porque estoy incurriendo en costos que realmente no necesito. Pero el verdadero costo de cuando me doy cuenta que no tenía que haber utilizado inteligencia artificial es cuando le delego la suficiente autonomía como para romper todo mi proceso. Bien, o sea, hoy día la IA es sumamente potente. Bien, sumamente potente. Y ustedes, todos los asistentes, o casi todos los asistentes, estarán activos en LinkedIn o en redes sociales, o escucharán podcast o lo que sea de lo que está ocurriendo con el mercado de la inteligencia artificial. Cada vez vemos que todas las semanas hay un nuevo líder en los benchmarks. Si no es OpenAI, es Gemini, si no es Anthropic, y si no es Grok, y es como un ciclo que se repite y se repite y se repite. ¿Todo eso qué significa? Que la inteligencia artificial va mejorando, va ganando en parámetros, va ganando en ventana de contexto, va ganando en un montón de cosas, y hay un montón de capacidades que estamos adquiriendo. Capacidades que nos permiten tomar decisiones. Ahora, la realidad es, ¿me conviene delegarle decisiones a una inteligencia artificial, por más inteligente que sea, por más que tenga 1 trillón de parámetros y 2 millones de ventanas de contexto y todo lo que te quieran vender que es sumamente inteligente? Pues la realidad es que la respuesta suele ser no. Nosotros los humanos seguimos siendo valiosos y vamos a seguir siendo valiosos para la toma de decisión. Cada vez menos para la tarea transaccional, pero sí para la toma de decisión, porque nosotros somos los que con nuestra propia experiencia tenemos el contexto, tenemos el conocimiento del negocio, conocemos aspectos de la vida real que no entran dentro de un prompt. Bien, entonces, el verdadero costo de meter inteligencia artificial en un proceso que no necesitaba es cuando me sugiere una decisión que me hace perder dinero. Bien, yo tengo, por ejemplo,
en un agente de contabilización de facturas, un agente financiero que tiene contabilización de facturas, entre otras cosas, si yo mediante inteligencia artificial, doy por conciliado un valor por una inferencia de la inteligencia artificial que realmente no conciliaba y por ende estoy liberando un pago de $15.000 porque la inteligencia artificial creyó que correspondía a una determinada factura y realmente no coincide, pues bueno, ahí estoy perdiendo $15.000, ¿bien? Entonces, eso es mucho más que todo el costo de los tokens de salida, de entrada y de todo lo que me puedan cobrar los servicios. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Como una pequeña introducción a lo que vamos a ver en el caso real que les voy a mostrar. Verdaderamente, a lo que quiero llegar es a que eh, tenemos que pensar con cautela dónde introducir inteligencia artificial dentro de los procesos. Y eso es básicamente lo que nosotros hacemos en Rocketbot. Bien, nosotros tenemos nuestro propio framework con herramientas de inteligencia artificial que a ustedes les permiten incorporar inteligencia artificial en pasos donde está demostrado que la tecnología provee retorno de inversión. Bien, entonces, les voy a compartir pantalla. Bien. Y vamos a comenzar a ver un poquito de teoría, pero un poquito verdaderamente, solamente como una degustación de algunos temitas que tenemos que saber. Bien. Cuando hablamos de la evolución de la automatización, bien, nosotros hablamos de el modelo tradicional y el nuevo modelo. Bien, el modelo tradicional son los bots que ejecutan tareas repetitivas, con reglas determinísticas. Como mencionabas tú al principio, Luis, son bots en los que yo tengo que hacer un relevamiento como muy detallado y asegurarme de todas las maneras que sean posibles de que este bot no se rompa. Bien, o sea, de que el bot sea 100% fiable, conocer el 100% de las cosas que pueden llegar a ocurrir en el flujo y de esa manera yo lo puedo diagramar perfectamente en un diagrama de inicio a fin donde conozco absolutamente todo el input y todo el output. A eso, en jerga de inteligencia artificial, se le llama determinístico. Bien, cuando un sistema es determinístico significa que yo tengo un ingreso de información determinado y todas las veces que al sistema que yo le pase esa misma información, me va a responder lo mismo. El output va a ser el mismo y el proceso va a ser el mismo. RPA funciona de manera determinística porque es una tecnología que solamente sabe hacer lo que yo le enseñé a hacer. Bien. Ahora, ¿qué pasa con los modelos de inteligencia artificial? La inteligencia artificial es no determinística. Y esto lo podemos comprobar todos ingresando a ChatGPT en este momento y haciéndole la misma pregunta 2 veces. No nos va a responder exactamente el mismo texto de las 2 veces. No hay manera prácticamente. O sería una de las millones de posibilidades de poder responder la misma pregunta de la misma manera. Entonces, justamente, ¿a qué nos lleva esto? A que el modelo poder determinar cuál es la intención de la persona, yo mi levantamiento de procesos lo hago más escueto, ¿bien? Porque lo único que necesito saber es la meta que tiene la persona, bien, porque acá estamos hablando de personas, no estamos hablando de procesos, acá estamos hablando de que la inteligencia artificial viene para automatizar roles, bien, entonces acá tomamos un rol. ¿Cuál es el desafío de este rol? ¿Qué es lo que realmente nos interesa hacer? Ok, nos interesa, en este caso que vamos a ver, nos interesa solventar el problema de que el financiero gasta mucho tiempo conciliando facturas y boletas mías que yo saco cuando estoy de viaje con datos reales de transferencias y cotejando contra las políticas de reembolso de la empresa y un montón de cosas que verdaderamente al equipo financiero antes de implementar este robot le tomaba 4 o 5 horas por cada rendición. Entonces era una penuria cada vez que alguien viajaba, porque había un viaje en grupo de la compañía y nos íbamos 10 y era un problema. Teníamos al equipo financiero prácticamente toda la semana trabajando en eso. Y verdaderamente nuestro equipo financiero está sumamente capacitado. Esto es gente que nos encanta, que tiene un potencial tremendo y justamente queremos que se dediquen a pues, temas estratégicos, ¿no? A analizar el P&L de la compañía para sugerir estrategias, decisiones al top management y todas esas cosas para las que los financieros son buenos. Entonces, bueno, eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, que a ningún viajero le gusta estar guardándose todas las boletas con el riesgo de perderlas
para luego llegar a mi casa y tener que tipear todas en un Excel y tomarle foto para mandarla de respaldo, ¿no? O sea, eso desde luego que es tiempo del financiero, pero también es tiempo mío cuando yo viajo y me toca interactuar con este proceso. Bien, entonces, tenemos dos partes que tienen metas distintas. Yo lo que quiero solventar es el problema de los dos. Entonces, ¿qué necesito saber? Necesito explicarle a la gente de inteligencia artificial cuál es el problema que tiene que resolver y cuáles son las herramientas que va a tener para poder resolverlo. Bien, entonces, y acá como la última parte teórica antes de meternos al ejemplo, em, verdaderamente cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial, de agentes de inteligencia artificial, nosotros lo que tenemos que entender es que no estamos contratando una automatización. Nosotros estamos contratando una persona nueva que ingresa a trabajar en nuestra organización. Lo único que esa persona no tiene cuerpo de carne y hueso como nosotros, sino que es una persona que vive en la computadora. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una persona virtual y una persona física? Pues además de, obviamente, que nosotros ocupamos un espacio y la persona no, virtual no, la diferencia es la manera en la que aprendemos. Bien, porque nosotros, yo en mi caso tengo 28 años de haber tenido experiencia y aprendizaje general de la vida. El modelo de inteligencia artificial aprendió con un montón de información, pero no conoce mi información propia. No sabe qué es lo que está pasando en Rocketbot, no sabe cuál es la política de reembolso que tenemos en Rocketbot, no sabe cuál es la meta específica de una determinada persona, no sabe conectarse a mis sistemas para extraer la información. Entonces, todo esto se lo tenemos que explicar a la gente de inteligencia artificial. Tenemos que disponibilizarle herramientas para que pueda trabajar. Entonces, de esta manera es que logramos el humano digital trabajador, porque el humano digital que responde lo tenemos cuando entramos a ChatGPT. Ahora, el humano digital que realmente aporta valor, el que conoce información de mi compañía y el que puede proveer verdadero valor al ejecutar tareas, es el que conoce la organización como si fuera yo. Entonces, es nuestra responsabilidad poder capacitar a la gente digital y lo vamos a hacer, por suerte, con el mismo lenguaje español que todos hablamos. Porque la realidad es que años atrás la programación siempre estuvo acotada a las áreas técnicas. Bien, era el programador que nosotros veíamos con la pantalla negra y gris de la de Matrix, que es el encargado, amo y señor de la lógica de las soluciones. Hoy día, estas soluciones, si bien obviamente es necesario que un partner o una empresa especialista, como lo es BCCI, tome control y completo del área de la parte del desarrollo y la configuración inicial, la realidad es que la tecnología se ha acercado mucho al usuario. Entonces, ¿qué logramos con eso? Poder programar con el mismo lenguaje español que todos mismos hablamos. Dicho esto, vamos a presentar el problema. Bien, vamos a presentar lo que vamos a estar abordando hoy, que es el agente de inteligencia artificial para rendición de gastos. Bien, es una funcionalidad que realmente hemos visto en el mercado que se necesita mucho y estoy seguro que muchos de los asistentes pueden llegar a estar necesitando en este momento, porque es un proceso, por lo general, muy rutinario, pero tampoco es un proceso que le aporte valor a nadie. O sea, yo no estoy generando ingresos por hacer una rendición de gastos eficiente. Entonces, al tener una persona que lo hace, pues nada, las organizaciones no se preocupan de ese proceso por lo general. La realidad es que es un proceso que si eficientizamos, borramos muchos dolores de cabeza. Y es muy importante la satisfacción del empleado para poder llevar adelante nuestras tareas. Entonces, fíjense el alivio que me daría a mí viajar y solamente tomarle una foto a la factura y que en ese mismo momento quede completamente ingresada en el sistema para que cuando yo arribo a mi casa, tengo la rendición paga. Es fabuloso. No tengo que esperar a que el área financiera, pues nada, todo lo que les venía contando previamente. Entonces, ¿qué es lo que desarrollamos acá? Un agente de inteligencia artificial que entiende, valida y ejecuta procesos financieros en tiempo real. ¿Bien? ¿Y cómo lo hicimos? Bien, la arquitectura del caso es la siguiente, lo voy a ampliar un poquito para que la puedan ver bien. Comienza con el empleado, ¿bien? El empleado o colaborador, como sea que se conozca la terminología, se comunica con un asistente virtual a través de WhatsApp, ¿bien? WhatsApp, el mismo que utilizamos todos.
Luego, lo que hacemos es, obviamente, charlar con el colaborador porque le tenemos que pedir la fecha del viaje, le tenemos que pedir el destino del viaje para poder dar de alta el viaje que hizo. Luego lo pasamos por el conector de, o sea, cuando la persona nos manda una foto, lo pasamos por el conector de AI Studio, que es lo que mencionó Luis recién y lo mencionó muy bien, son los ojos y los oídos de la automatización. Entonces, ¿qué necesito yo para pasar una factura a datos estructurados que puedo pasar a un sistema? Necesito ojos, ¿bien? Necesito algo que interprete lo que estoy leyendo y lo pase a un lenguaje que el sistema entienda, ¿bien? Luego ejecutamos todas las validaciones y las políticas de, no, es que yo no reembolso alcohol, pero sí reembolso café, sí reembolso cualquier tipo de comestible, pero máximo este determinado monto. Todo eso lo podemos meter dentro de una lógica en lenguaje natural para que luego, una vez que finalice la validación, podamos ingresar en un sistema todo lo que es pues, los datos de la factura que acabamos de procesar. Entonces, básicamente ahora lo que voy a hacer es mostrarles el flujo para que vean cómo fácilmente podemos crear este tipo de soluciones. Bien, esta plataforma que estamos viendo en este momento es Rocketbot Saturn Studio. Bien, Rocketbot Saturn Studio es el constructor inteligente de flujos donde nosotros podemos hacer confluir prácticamente toda la información de nuestra compañía. Bien, podemos hacer confluir canales de comunicación, podemos hacer confluir cualquier información que venga a través de API, cualquier información que venga a través de archivos, a través de AI Studio, cualquier, como les digo, canal de correo, de llamadas telefónicas, bases de datos, podemos hacer confluir un montón de cosas y hacerlas trabajar en sincronía con modelos de inteligencia artificial. Entonces, en este sentido, yo para hacer una rendición de gastos, ¿qué necesito? Primero que nada, se me hace que necesito un canal de comunicación. Necesito un lugar donde la persona pueda ir y mediante un chat hacernos llegar la foto. Entonces, en nuestro caso, verdaderamente, el WhatsApp es la plataforma go-to de comunicación. Bien, o sea, en las organizaciones se utiliza Teams, se utiliza Google Chat, se utiliza Slack, se utiliza, bueno, prácticamente, bueno, el Skype, no, el Skype empresarial se dio de baja, así que, bueno, más o menos por ahí andan los canales de comunicación. La realidad es que en Saturn Studio pueden integrar cualquiera de ellos. Bien, entonces en este caso vamos a hacer una pequeña integración con WhatsApp, que ya la tenemos hecha en este momento. Y lo que vamos a hacer es que lo primero que va a pasar en nuestro flujo, como esto va a ejecutar por cada mensaje que nos van a enviar, vamos a esperar un mensaje nuevo. Entonces, cada vez que nos llega un mensaje, nosotros vamos a tener actualizado una variable que tiene los datos del mensaje que estoy enviando. Si yo envío un mensaje y le escribo por WhatsApp, hola, ¿qué tal? Esta actividad finaliza y lo que tengo en Saturn Studio es el texto que se acaba de enviar, desde qué número lo envié, cómo se llama la persona que envió el mensaje y hacia qué número lo envió. Entonces, toda esta información ya comienza a confluir dentro de nuestro flujo. Ya tenemos un montón de información. Ahora, ¿qué necesito? Yo necesito primero validar si en el Excel, donde tengo registradas las rendiciones, yo tengo alguna rendición abierta con este número. En este caso, Fernando Urbano ya dio de alta su viaje. Bien, dio de alta un viaje a Nueva York el 21 del 10. Entonces lo que va a hacer el agente va a ser seguir continuando preguntando cosas. Por ejemplo, si la persona no tiene la rendición dada de alta, le va a preguntar el destino y la fecha del viaje. Si la persona tiene la rendición dada de alta, pero no envió una foto, porque una vez que damos la rendición de alta, esto es un poco lo que les mencionaba de el correcto uso de la inteligencia artificial. Bien, la inteligencia artificial es muy buena, pero tenemos que limitarla. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo la rendición abierta, yo no necesito que la persona venga acá y hable con el agente y le diga, disculpa, quiero saber la teoría de la relatividad. Bien, o sea, yo no quiero eso. Yo quiero que la gente esté enfocado en el procedimiento que tiene que hacer. Entonces, si yo le envío un mensaje que tiene cualquier cosa que no sea una foto, voy a ejecutar el flujo y el agente automáticamente va a ver que yo tengo una rendición abierta. Como sabe que yo tengo una rendición abierta, él me va a responder
y me va a decir, ya tienes una rendición abierta, indícame qué gasto quieres cargar o envíame el comprobante. Hasta que yo envíe una foto. Bien, cuando yo envío la foto de la factura, ahí directamente pasamos a la parte de descargarla. Descargamos la. Una vez que la descargamos, la pasamos por AI Studio. Recuerden, los ojos y los oídos. ¿Qué es lo que hacemos? Pasamos de una factura de un restaurante, que puede perfectamente ser esta que les voy a mostrar por acá. Esta. Tenemos esta factura donde la persona se comió unas croquetas, un pulpo a la gallega, chipirones a la plancha, una muy buena cena, de hecho, acá en un restaurante en Bilbao. Y una botella de vino Chacolí Astoviza. Bien, entonces, esto lo tenemos que pasar a datos estructurados para que la automatización lo entienda. Y eso es directamente lo que hace AI Studio. Entonces, vamos a ejecutar el flujo hasta acá para que puedan ver básicamente cómo funciona hasta la parte de la extracción y luego vamos siguiendo con la construcción. Le voy a enviar la foto. Bien, esta foto puede ser perfectamente una foto que yo tomo con mi móvil. Bien, ahí el agente se va a dar cuenta que envío una foto, lo va a descargar y lo va a pasar por AI Studio. Bien. Y ahí vamos a ver cómo después de pasarlo por AI Studio, tenemos una variable que se llama var-ASST, que tiene toda la información de la factura, pero completamente estructurada. Bien, tenemos la fecha, el número de la factura, la moneda y todos los ítems con estructura. Vemos que el primer ítem son croquetas caseras que cuestan 8,95, que coincide con las croquetas caseras, que cuestan 8,95. El número de la factura es lo mismo, la fecha es lo mismo, y tenemos ya una manera de poder pasar información desestructurada a completamente estructurada. Ya hicimos el primer paso, check, tenemos estructurado. Ahora vamos a monitorear las reglas, ¿bien? Entonces acá es que se viene el paso de la inferencia. Acá es que le explico al agente que yo estoy contratando cuáles son las políticas de reembolso de mi compañía. Entonces le digo, eres un especialista en auditoría de gastos de viaje corporativos. Tu tarea es recibir gastos extraídos de un ticket y validar si cada ítem cumple con las estrictas políticas de reembolso de la compañía. Las políticas de reembolso son: no alcohol, está terminantemente prohibido el reembolso de cualquier bebida alcohólica; alimentación permitida, solamente se reembolsan alimentos parece ser de una marca alcohólica, por ejemplo, Tierra Blanca o un concepto dudoso, márcalo como no reembolsable por seguridad. Y a ver, prefiero no reembolsarlo en un principio y luego aclararlo que reembolsarlo y no darme cuenta. Bien, entonces, como yo le estoy pasando la inteligencia, él me va a devolver cuáles son los ítems que son reembolsables y cuáles no. En este caso, no va a ser reembolsable el chacolí, porque es una botella de vino, dice bot, y el café con gotas porque tiene alcohol. Bien, entonces, vamos a ejecutar el flujo hasta este paso para que puedan ver qué es lo que sucede. Bien, vamos a enviar la factura de nuevo y vamos a dejar ejecutar un pasito más. Bien, vamos a aplicarle la inteligencia. Entonces, ahí estoy enviando. Mal momento para caerme. Se me había ido el internet por un segundo, ¿no? ¿Hola? Luis, ¿me escuchás? Sí, fue un instante, pero ya te Vale, vale, escuchamos. perfecto, Ya te genial. escuchamos. Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias y pues disculpen ahí, ¿eh? O sea, ahora estamos ejecutando el proceso hasta el paso la, mm, de la, del análisis, ¿bien? Entonces, vamos a nuevamente tomar una capturita, vamos a enviarla por WhatsApp, ¿bien? Vamos a enviarla por WhatsApp y vamos a ejecutar el proceso para poder ver el análisis que nos entrega la inteligencia artificial.
Bien, en este momento está ejecutando la parte de preguntas y respuestas. Y la inteligencia artificial nos va a estar devolviendo, a ver, bien, ahí estamos descargando la imagen, estamos corriendo el task de AI Studio para estructurar la información, y la inteligencia artificial, que es el nodo que ejecuta por aquí, nos va a estar devolviendo una variable que se llama var-new-json, la cual vamos a analizar y les voy a mostrar en este momento. La vamos a comparar con la factura también. Y ya nos va a quedar el último pasito, que es ingresar esto en un Excel y en un ERP. Bien. Entonces, acá tenemos todos los ítems que son reembolsables o no reembolsables. Como vimos, el chacolí no es reembolsable y el café con gotas no es reembolsable. Entonces ya tengo el análisis según las políticas de qué es reembolsable y qué no. Entonces, ¿qué me falta ahora? Me falta solamente introducir los datos en el Excel, registrar la factura, bien, y enviar los datos a mi ERP, que lo haga directamente el RPA. Entonces voy a conectar el resto del flujo, bien, porque ahora ya les expliqué todas las fases del análisis, y vamos a verlo ejecutar por completo, porque luego lo que hacemos es algunas actividades con Excel e integrarnos con un RPA que va a introducir estos datos en un ERP que en este minuto pues es simulado. Bien. Vamos a correrlo por última vez, vamos a enviar la imagen por última vez para ver el flujo completo ejecutar. Bien. Ahí acabamos de recibir la imagen. Bien, ahora estamos decidiendo qué hacer. Como nos damos cuenta que tenemos la rendición abierta, pasamos por el módulo de descarga, luego AI Studio, y vamos a ver en tiempo real este Excel que tenemos por acá, al cual le vamos a borrar los datos que tiene para que se den cuenta que esto lo está redactando pues en tiempo real. Bien, ahora estamos analizando nuevamente según las políticas de reembolso o no reembolso, para luego introducir en el queridísimo Excel que tenemos por acá. Recuerden, como tenemos una rendición abierta, no nos preguntó absolutamente nada. Bien, entonces, tenemos introducido ya en nuestro Excel todos los datos que luego podemos filtrar por, ¿cómo es? Por el delimitador, que es la coma. Y luego, pues nada, lo último que hacemos es introducir los datos en el ERP, que denme un segundito, que alguillo en la extracción está ocurriendo. Pero nada, un tema probablemente del motor de inteligencia artificial que estoy utilizando. Ya enseguida les comento. Vamos a hacer la extracción nuevamente para poder estar seguros de la extracción. Vamos a visualizar un lindo ejemplo de debugueo. Ya tenemos var new JSON que tiene toda la información. Luego vamos a ejecutar el robot desde este nodo, que sabemos que está correcto, porque ya vimos que la variable está correcta. Bien, y ahí vamos creando los distintos ítems con su tag de si es reembolsable o no es reembolsable. Como vemos, el vino no es reembolsable, el cortado sí, el café con gotas no. Bien, lo último que hacemos es introducir en un ERP la información. Bien, entonces lo que hace el RPA directamente es cargar la información automáticamente del sistema, guardar los datos y quedan los datos completamente procesados en el RP. Entonces tenemos el end-to-end del proceso de rendición de gastos, que hoy día lo tenemos productivo en Rocketbot y en un par de clientes también, que ahorra muchísimo tiempo, tanto al viajero como al financiero. Bien. Entonces, bueno,
pues nada, ese era el ejemplo que les quería mostrar y nuevamente, por último, sin querer robar mucho tiempo más, pero dando una pequeña conclusión en un minuto, eh, esto es uno de los casos que se pueden hacer, pero la capacidad es completamente extrapolable a cualquier proceso que ustedes se imaginen. Proceso de customer service, proceso logístico, proceso de servicio técnico, proceso de TI, proceso de recursos humanos. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer y los invito a seguir las redes sociales de Rocketbot y a estar en contacto con nuestros partners especializados, que en este caso BSCI representa muy bien la marca en todo Centroamérica. La verdad que tenemos muchísima confianza con ellos y los invito pues a entrar en contacto con ellos. Ellos están en contacto siempre directo con nosotros y estaremos ahí atentos a cualquier solicitud que exista para poder ayudarlos de la mejor manera posible. Muchas gracias nuevamente y les doy paso otra vez. Gracias, Andrea. Gracias, Luis. Gracias, Fernando. Muchísimas gracias, Luis, por esta importante y valiosa información que nos han brindado, ¿verdad?, en esta mañana. De igual manera, respaldando lo que Fernando decía de nosotros como partner, pues de hecho el año pasado también recibimos un reconocimiento por parte de Rocketbot, ¿verdad? Así que eso también demuestra la experiencia que como equipo de BSCI también tenemos, ¿verdad? Y claramente del apoyo que tenemos de Rocketbot. Antes de finalizar, ¿verdad? Me gustaría de que pues puedan compartir sus preguntas para darles respuesta y pues mientras van haciendo sus preguntas, comentarles de que por favor nos ayuden llenando la encuesta de satisfacción, por favor. Nosotros vamos a estar rifando una gift card de Amazon de $25. Solo me confirman si pueden ver el QR, por favor. ¿Si lo están viendo? Creo que no se ve. Ah, ahora sí, ahora sí. Ok, ok, perfecto. Sí, adelante. Si tienes una pregunta, con gusto podemos responder. Pueden colocar sus preguntas de igual manera en el chat. Ahorita estoy viendo. Si tienen preguntas, se las pueden ir colocando en el chat para que Luis y Fernando nos apoyen brindando una respuesta. Preguntan Luis y Fernando que si es compatible con cualquier ERP. Mira, verdaderamente ahí Luis te tomo el espacio para responder. La integración con RP va a depender justamente del RP que ustedes utilicen. Tenemos RPs que se conectan a través de API y es tan sencillo como poner un string de conexión y estamos conectados. Tenemos otros RPs que son desktop, que ahí desarrollamos RPAs para poder automatizar en otros sistemas que justamente no permiten la conexión a través de API. Y bueno, básicamente tenemos otros RP que son legacy, como por ejemplo el AS400, que para este tipo de software, que también es legado, tenemos algunos módulos especiales para interactuar a través de scripting y poder automatizar. Todo va a depender del caso en particular, pero esencialmente la tecnología de RPA lo que tiene de bueno es que brilla en compatibilidad. Sí, exactamente. Ahí para completar, Fernando, ya sea el tipo de tecnología web o de escritorio, lo podemos hacer mediante conexiones a la API directamente por módulos de Rocketbot ya predefinidos. Y si en dado caso es una tecnología pues muy específica, lo podemos replicar paso a paso, con clic, enviar texto, extraer información. Entonces hay varias alternativas, ¿verdad? Y esa es la ventaja del abanico de posibilidades que nos da Rocketbot, encontrar la que es compatible con nuestro ERP. Entonces, en la gran mayoría sí son compatibles. De acuerdo, muchas gracias, Luis y Fernando. Aquí tenemos una pregunta específicamente para Fernando y es que consultan que sobre conocer la experiencia en dos casos de uso, en gestión de nómina y planilla y en tesorería. Bien, genial, muchas gracias por la pregunta, Andrés. La parte de gestión de nómina, tanto para gestión de nómina como para tesorería, las empresas suelen tener sistemas que solucionan partes del proceso. Bien, entonces, lo que nosotros hacemos con los... bueno, y te hablo del 85 al 90% de las empresas que tienen un tamaño mayor a
15 personas. Bien. Entonces, lo que solemos hacer con los agentes de inteligencia artificial es justamente integrarnos con estas fuentes de datos, que pueden ser sistemas, pero pueden ser Excel, porque uno puede gestionar la nómina y los pagos de sueldos a través de un sistema súper avanzado en SAP, o uno puede tenerlo en un Excel y guardar los comprobantes en sistema de archivos. Entonces, en este tipo de casos, nosotros lo que solemos hacer es, pues, un poco analizar el requerimiento y ver de qué manera complementarnos con los sistemas ya existentes de gestión de nómina, que la realidad es que los hay y muy buenos, como para hacer integraciones que resulte complicado hacer, ¿bien? O meter inteligencia artificial en determinados pasos del, del proceso que necesitan un poco más de inteligencia. Bien, entonces, para la parte de gestión de nómina y planilla, la gran mayoría suelen ser procesos bastante estandarizados que con RPA se pueden solucionar, pero con parte de agentes se puede, por ejemplo, en el área de recursos humanos, gestionar todo lo que son pedidas de tiempo libre, vacaciones, licencias por enfermedad, beneficios. Todo eso uno puede llegar a como es, a disponibilizar un agente interno que pueda efectuar todas estas gestiones para con los sistemas que existen. Y en tesorería, verdaderamente hay es que si te cuento me tomo como media hora más y es complicado, pero lo que pasa es que tesorería, así como las distintas áreas de finanzas como Purchase to Pay, o Order to Cash, o Record to Report, o consolidación, o digamos, todas las áreas financieras son las áreas que hoy día son más propensas a poder implementar este tipo de soluciones. De nuevo, la gran mayoría estandarizadas, bajo reglas, pero dentro de finanzas, dentro de este tipo de procesos en particular, sí hemos tenido bastante experiencia, bastantes clientes que nos han golpeado la puerta, y algunos procesos implementados. Como te digo, igual podemos entrar en contacto, pues no quiero tomar como demasiado tiempo, sino dar una idea general. Podés dejarnos ahí tu correo o directamente contactar a BSSI, nos podemos hablar un poco más a detalle del requerimiento como fuera de línea o hacer una reunión contigo. Pero nada, eso es como un poco una idea general. No sé, Luis, si me querés complementar al respecto. Gracias, Fernando. Yo quería responder la siguiente pregunta, la de Alfredo, que menciona la parte del consumo de tokens. En este caso, en Saturn Studio, nosotros lo podemos conectar al modelo de nuestra preferencia. Entonces, es directamente con la compañía que nosotros estemos contratando los tokens que va a depender el consumo. Entonces, ya sea OpenAI, ya sea DeepSeek, cualquiera que nosotros estemos utilizando, ahí es donde va a depender el consumo de tokens. Entonces, para la siguiente pregunta, que sería la de Danilo, en este caso nos hace una pregunta muy interesante. Cuando nosotros tenemos una automatización como la que nos mostró Fernando, está el licenciamiento de Rocketbot, está el consumo por WhatsApp, están los tokens de inteligencia artificial, y menciona que en algunas ocasiones puede salir más caro que hacerlo de forma manual por una persona. Y tiene toda la razón. Por eso mismo hicimos énfasis en la parte de la matriz dificultad y valor. Necesitamos que sea de alta transaccionabilidad y que sea de alto valor. Y por eso Rocketbot, al ser una suite completa, nos permite adaptarnos. Por ejemplo, la parte de la inteligencia artificial para leer las facturas la podemos sustituir por un formulario. Y entre otras modificaciones para ir adaptando la automatización y validar que el costo vaya de acorde con el beneficio para realmente tener valor. Entonces, esa sería la respuesta para esas dos preguntas. No sé si Fernando, ¿te gustaría complementar alguna de las dos? No, a ver, para la parte del consumo de token se maneja con, justamente complementar lo que vos decís, que se manejan con token de entrada y token de salida, como normalmente estos modelos suelen cobrar. Y pues la realidad es que para la pregunta de Danilo, también va mucho en cuanto uno puede optimizar, ¿bien? Porque si yo te puedo dar la certeza
de que si uno aborda la solución implementando inteligencia artificial en los pasos solamente en las que lo necesita, no te puede valer más caro la operación automatizada que la humana. ¿Bien? Probablemente en algún territorio donde los costos humanos sean muy bajos y los tecnológicos sean muy altos, puede pasar. Por eso en el mundo lo hemos visto. Pero la realidad es que en el continente el retorno de inversión suele dar. Entonces, es ahí un poco la cuestión de girar las palancas que uno tiene a disposición para asegurarse de que los costos que está pagando los está pagando porque necesita pagarlos. Dimensionar muy bien la solución, levantar muy bien el requerimiento y también definir un caso de negocio que sea rentable, porque evidentemente si es una tarea que ejecuta una sola persona 4 veces por semana y tú compras licencias por mes, y evidentemente el caso de negocio no te va a dar. Entonces en sí, también lo que puede estar pasando es un tema en medir la, la realidad de si se necesita o no se necesita implementar en ese caso de negocio. Pero de igual manera, obviamente siempre te podemos ayudar a dimensionar, es como está en nuestro ADN. La tecnología de Rocketbot nació en 2018 como con su meta en democratizar el acceso a la tecnología, no solamente a las grandes corporaciones, sino a las más pequeñas también. Entonces, tenemos bastante camino recorrido al respecto y sabemos que si podemos dimensionar correctamente una solución, podríamos generar retorno de inversión en el 90% de los casos. De acuerdo, chicos, muchísimas gracias por sus respuestas, ¿verdad? Y por temas de tiempo, vamos a ir finalizando, ¿verdad? Y vamos a realizar la rifa de la gift card de Amazon por $25 para todas las personas pues que respondieron la encuesta. De lo cual pues estamos muy agradecidos por su retroalimentación. Voy a compartir la ruleta y me indican por favor cuando la puedan ver para iniciar. ¿Me confirman por favor si ya se logra ver? Sí, ya se ve. Ok, listo. Vamos a ver quién es el ganador. Y es Rodrigo Alejandro Arias Carrera. Así que muchísimas felicidades por ser el ganador. Nosotros nos vamos a estar contactando, ¿verdad? Por medio de correo para hacerle llegar la gift card también. Así que básicamente pues esto sería todo. No sé si Pablo por ahí levantó la mano, no sé si quería comentar algo al respecto. Pero pues hemos llegado al final pues de nuestro webinar. Les agradecemos a todos el haber participado y mantenerse conectados, ¿verdad? Hasta el final. Así que los esperamos en una próxima edición y muchísimas gracias a todos. Que tengan feliz día. Gusto, feliz día.